unicidad, estamos hablando del monoteísmo, de la monolatría, y la palabra unicidad hace más referencia a que Cristo y el Padre son la misma persona, a que sea un solo Dios. La palabra unicidad tanto significa que hay un solo Dios, como que significa que Jesucristo y el Padre no son dos sino uno. Entonces la palabra unicidad en realidad es la que mejor define nuestra doctrina. Más que monoteísmo y más que monolatría, que tenemos monolatría porque solo adoramos a un Dios, pero unicidad es muy puntual en cuanto a que Dios es uno y que adoramos uno y que Jesucristo en su manifestación es Dios en la carne. Hay diferentes posiciones monoteístas en el mundo. No solamente nosotros somos los monoteístas. Y creo que debemos como despertar y mirar la realidad. Los islámicos creen en un solo Dios. ¿En cuál Dios creen ellos? ¿Pero quién es Alá? ¿De quién descienden los árabes? De Ismael. ¿En qué Dios creería Ismael? Vea, acabamos de decir cómo los nombres de los dioses, aunque eran de una piedra, ellos no creen en una piedra. Y yo creo que eso es que tenemos que tener mucho cuidado, porque la etimología a eso es que nos lleva. Y entonces decimos, no, eso es falso, porque creen en una piedra. Mahoma lo encontró por allá, y ya Alá. Yo fui al Ecuador y de pronto ustedes han oído nombrar allá que hay un partido político indígena, que es el partido que tumba a los presidentes. Cuando esos indiecitos se ponen de acuerdo, parece fuerte que el presidente va para abajo. Y es que lo tumban, hermano. Lo tumban. ¿Y sabe cómo se llama el partido? Se llama el partido Pachacuti. Pachacuti. Bueno, yo había ido a Ecuador y Pachacuti, pero yo ni me acordaba que se llamaban así. Pero una vez me regalaron un libro en Canadá que se llama Dios puso eternidad en el corazón de ellos. Y el libro básicamente es una recopilación de documentos históricos de los diferentes pueblos del mundo para mostrar cómo Dios a muchas tribus les dio una revelación de lo que Él era. Entre tantos pueblos están los incas. ¿Se acuerdan que cuando no existía el Ecuador, porque no había idioma español, todo eso era inca, eso no era Ecuador y Perú? Y hubo entre los incas un inca que se llamó Pachacuti. Pachacuti fue un inca que hizo una reforma social, económica y religiosa. Y en su enseñanza él le dijo a los indígenas que Dios no era el sol, sino que había un ser todavía más grande que había hecho el sol, y que el sol era el reflejo, la luz era como el reflejo de lo que ese Dios era, pero que no era eso. Así que Pachacuti en realidad tuvo una revelación de que había un Dios superior, pero no le pudo llamar Jehová, pudo haberle llamado Alá. Eso no lo hacía una roca. Pudo haberle llamado luz, pero eso no lo hacía luz. Es que el concepto que él acababa de adquirir no se podía decir en su idioma porque no existía. Entonces yo no creo que podemos descartar todas las creencias así. Por lo que ustedes me dicen, veo que alguien enseñó eso así.
puede seguir en el instituto. Y no es mentira, no es mentira. Pero como aquí estamos hablando del problema de la lengua, nos importa a nosotros ver si solo porque la palabra equivalía a otra cosa, el Dios al que se la pusieron se convierte en una piedra, o solo le ponen el nombre de piedra. La palabra Jehová no es un nombre. Yehi es ser. Así que lo que dice el hermano Barnard en el libro de Oneness de la unicidad, dice, cuando lo dice Dios, dice yo soy; cuando lo digo yo, digo Él es. Así que es la inflexión del verbo ser. Así que es solamente una conjugación verbal. Así que la palabra Jehová es una conjugación del verbo ser. Pero eso no quiere decir que Dios es un verbo de palabra. Dios es un ser. Los islámicos son descendientes de Abraham. Y ellos, el nombre que le hayan puesto, creen en el Dios de Abraham. Si lo comprenden bien o no, eso ya es otra cosa. Si lo explican bien o no, pero básicamente ellos son monoteístas creyentes en el Dios de Abraham. Pero ellos no creen en Jesucristo como Dios. Todas las personas del mundo judío, islámico, aún budista, todos esos creen en Jesucristo como un profeta, como un iluminado, pero lo que ellos no creen es que Jesucristo sea Dios manifestado en carne. Entonces los islámicos también aceptan a Cristo como profeta, pero no como Dios manifestado en carne. ¿Hasta qué punto ellos creen en una roca? Yo dudo mucho que ellos creen en una roca. Pero de pronto la palabra sí viene de allá. Pero ellos creen en el Dios de Abraham. Los judíos también son monoteístas. Pero ellos no creen en Jesucristo como el Mesías. Pero sí creen en el Dios de Moisés. Eso no los hace correctos. Pero eso hace que nosotros sí nos demos cuenta que ellos son monoteístas. A mí no me gusta decir lo que otros creen así fácilmente, porque si usted lee los libros, usted encuentra una expresión que se llama la media luna mesopotámica. Y no se refiere a un dios, se refiere a la tierra fértil. Así que hay que tener cuidado. Yo no digo que los musulmanes estén bien, ellos no creen en Cristo, pero no hay que inventarles doctrinas que de pronto no tengan. Yo creo que a veces los cristianos hemos sido como extremistas, y a todo el que no es cristiano enseguida le buscamos una historia rara. No, ellos no creen en Jesucristo y con eso tienen suficiente para perderse. ¿Me entiendes? Porque Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Pero eso no me puede llevar a mí a inventarles cosas que ellos no crean. Yo hace mucho tiempo no sabía que a eso le llamaban la media luna mesopotámica. Pero un domingo que me quedé descansando, puse Discovery. Y había una profesora que francamente domina el tema. Yo me quedé oyendo más de una hora, como 2, explicando todo lo que era la media luna mesopotámica. Y yo, verdad que uno a veces habla, como decía mi abuela, vascuencias. No sé qué quiere decir eso. Pero ella quiere decir que uno habla paja, pura vascuencia, pura vascuencia. Volvemos a la cuestión de la etimología. A veces como una etimología uno la puede manipular para hacer decir que otros creen una cosa. Lo hacemos, pero no es sano. No voy a defender a los islámicos porque, ya le digo, no creen en Cristo y con eso es suficiente. Pero creo que si usted quiere hacer un estudio más amplio sobre eso, hágalo, pero con seriedad. Investigue qué significa esa media luna y por qué es y todo, cosa que algún día
Pero no busque lo que dicen los cristianos, porque es que los cristianos a veces no dicen lo que es verdad. Con tal de demostrar que nosotros están perdidos, le inventan. Oigamos lo que ellos dicen de su luna. Cuando fue a la luna ¿cómo se llama? El Apolo. ¿Cómo? El Apolo 2. 11. Bueno, ustedes saben más que yo de eso, yo sé más de la Biblia. El Apolo 2. 11. Entonces resulta que los islámicos estaban esperando que el Apolo comprobara una profecía, una creencia que ellos tienen. O sea, que en una época Mahoma, en una situación difícil, levantó la mano y partió la luna en dos. Y que se juntó, y que ahí debe quedar, ahí debe haber una señal que muestre que efectivamente la luna estuvo partida en dos. Así que ellos tienen alguna creencia que tiene que ver con todo eso. Entonces, como dije antes, ni los defiendo ni los acuso, pero sí les recomiendo que lo que vayamos a decir sea con seriedad, sea investigado, sea que sepamos, para no caer en el mismo pecado que otros caen con nosotros, que dicen que no creemos en el Espíritu Santo, que no creemos en el Padre, que nada más creemos en el Hijo, que somos Jesús solos, y nosotros no creemos así. Porque los trinitarios, con tal de humillarnos, dicen muchas cosas de nosotros. Y nosotros no debemos hacer lo mismo con otros, sino investiguelo. Lo que yo sí sé es que a ese territorio se le llama la media luna mesopotámica, y es una tierra muy fértil, y por eso se le llama así. Entonces, están los judíos, están los islámicos, y están otros monoteístas que se llaman trinitarios. Usted no puede obligar a un trinitario a decir que él cree más de un Dios. Dice, no, Dios es uno. Por eso es que algunos me dicen, hermano, hoy enlace. Oye, un hombre predicó un sermón, hermano, parecía de la iglesia nuestra. Porque él estaba demostrando que Jesucristo era Dios. Y es porque nosotros creemos que ellos creen que Jesucristo no es Dios. Ellos sí creen que Jesucristo es Dios. Y le dicen que Jesucristo y el Padre son uno. Pero ellos creen que Jesucristo y el Padre son uno en identidad, no en ser. Que son uno en sustancia, es decir, que son hechos de la misma sustancia, pero que no son la misma persona. Entonces, por eso usted puede ir a un trinitario predicando un sermón sobre Jesucristo que parece uno nuestro. Porque ellos sí creen que es uno. El enredo que tienen es que dicen que son tres y no lo pueden explicar. ¿Entiende? Por eso dice que no, eso es un misterio por encima de la razón. Porque ellos admiten que no lo pueden explicar. Yo mis discusiones con los trinitarios las arreglo facilito. Si él se puede discutir conmigo, yo le digo, un momentito. ¿Tú eres trinitario? Sí. Digo, ¿y eso es un misterio o eso es una revelación? Es un misterio. Entonces, ¿qué me vas a explicar? Lo que tú digas es mentira todo. Porque no se puede explicar. Así que todo lo que está escrito en la Trinidad es invento. San Agustín o Santo Tomás, ¿cuál era el más trinitario de los dos? San Agustín. San Agustín escribió un libro que se llama Tratado de la Trinidad. Y dice él que un día salió caminando por la playa en la noche pensando en Dios, en la Trinidad. Y caminando por la playa se encontró con un niñito. Y el niñito iba al mar y cogía agua y la echaba en un hoyito. Entonces San Agustín le dijo, oye, mijito, ¿qué estás haciendo? Y él dijo, estoy metiendo el océano en ese huequito. Y yo, no, mijo, no. Tú nunca podrás meter ese océano en ese huequito. Entonces el niñito le dijo, primero meto yo el océano en el huequito que tú entender la Trinidad. Y se desapareció.
Entonces, trinitario que la quiere explicar, trinitario que está equivocado. El trinitario no puede explicar la Trinidad porque no tiene explicación. Eso lo hacemos nosotros que tenemos una revelación. Pero el que tiene un misterio... Yo prediqué un sermón una vez que se me ha perdido, que yo titulé "Te cambio tu misterio por una revelación". Porque es el trinitario no puede dar explicaciones, es un misterio. Más ellos lo dicen que un misterio por encima de la razón, no tiene explicación. Nosotros lo explicamos porque nosotros creemos en una revelación, no en un misterio. Entonces es importante entender que hay unas posiciones monoteístas, algunas extrañas, pero son. Yo le voy a decir una cosa. Cuando usted se encuentre con un trinitario, dígale que le explique lo que él cree en la Trinidad. Y usted se va a sorprender que muchos trinitarios no son trinitarios. Están ahí porque ahí creyeron y ahí se quedaron. Pero la idea que ellos tienen de Dios no es de tres. Ni siquiera de tres como lo predican ellos. El problema de la Trinidad es este. Yo soy muy mal dibujante, pero esto será un plano, ¿verdad? ¿Qué será eso? Ah, bueno. ¿Y eso qué serán? ¿Cómo? ¿Tarrito de sal? El muchacho dice que ayuda en la cocina, en la casa. Bueno, entonces, lo que creen los trinitarios es que este está lleno de Coca-Cola, Coca-Cola y Coca-Cola. Que si este tiene azúcar, este tiene azúcar, este tiene azúcar. Que si este tiene cafeína, tiene cafeína, y tiene cafeína. La misma sustancia. Eso es lo que les complica a ellos la vida. ¿Por qué? Porque le dice, no, es que la Trinidad es como la limonada. Esos son tres sustancias. Tendría que ser 3 porciones de agua, o 3 porciones de limón, o 3 de azúcar. Pero si tiene azúcar, agua y limón, son 3 sustancias distintas. Así que la Trinidad no se parece a la limonada. No, que es como el hombre. Tampoco. Espíritu, alma y cuerpo son 3 sustancias diferentes. Tampoco. La cáscara, la yema y la clara son 3 sustancias. Entonces, el problema que ellos tienen es que dicen que son de la misma sustancia. Y algunos de los nuestros se dan su enredada. Porque decir que Cristo no murió, sino que Dios murió, es creer eso. Porque no cree que Cristo tiene una sustancia que no es divina. Para que puedan morir, tendría que ser de sustancia divina el que murió ahí. Y no es. Si yo tengo un hombre arrodillado orando, si son de la misma sustancia, tengo un esperpento. San Agustín dice, cuando Cristo ora, no lo hace como Dios, porque los dioses no oran, lo hace como hombre. Así que en vez de ser una prueba a favor de la Trinidad, él la tiene que explicar porque obviamente es una contradicción. El Hijo Eterno no se puede arrodillar a orar. Entonces yo digo, ¿para qué te inventas un Dios segundo si tiene la misma explicación que yo? Que ora es como hombre, no como Dios. El trinitario ya no dice, no son dos. Y entonces ¿a quién está orando? A Jesucristo. Y él cree que eso demuestra para favor de él. Y es todo lo contrario. Eso va en contra suya.
Porque el Hijo eterno, como Dios, si fuera la segunda persona, no puede orar. Los dioses no oran. Él está orando y es como persona, como hombre. Entonces te dice, no, pero es que son dos, porque Jesucristo dice, el Padre mayor es que yo, precisamente. Ese no es nuestro problema, ese es el problema del Trinitario. Porque si fuera el Padre eterno y el Hijo eterno, que son coiguales, el Hijo no puede decir que es mayor. Claro, así que si dice, el Padre mayor es que yo, está hablando el hombre, no un Dios. El problema, vea, usted coja al Trinitario y llévelo aquí primero. Una vez que lo mete aquí no se le sale nunca, porque no hay ningún versículo que pruebe eso. Lo malo nuestro es que nosotros mismos no estamos claros en la doctrina. Entonces, no queremos aceptar que son dos, porque no, hermano, dos, imagínense. Tiene miedo que son dos personas divinas. Nosotros creemos en dos, pero no personas divinas. Jesucristo dijo, el testimonio que yo doy es verdadero, porque en vuestra ley está escrito que el testimonio de dos es verdadero, y yo no soy yo solo, sino el Padre y yo. Lo dice la Biblia, ¿sí o no? Entonces, ¿por qué tiene miedo de decirlo? Porque no son dos así, de la misma sustancia. Son dos, porque la sustancia divina y la sustancia humana están juntos. De eso que está hablando Cristo. Dos sustancias distintas. El Trinitario lo que cree es que son iguales. Entonces ahí sí sería mal, porque él diría el testimonio de dos dioses, y no ha habido dioses. Esto es lo que nunca podrá explicarse. No hay tres personas con tres sustancias iguales. Hay una sola persona divina y hay una persona humana. Entonces, el monoteísmo es la creencia en un solo Dios y hay un ser divino que se manifestó en la persona de un hombre, de un humano. Aquí nos quedó un caos. ¿Cómo? Aquí nos quedó a nosotros un caos. ¿Cuál fue el caos? El asunto de que cuando se habla de la perfecta unidad, o sea, de los mismos humanos, cuando ya es la perfecta unidad, o se habla de una unidad. De las dos cosas. La unicidad en Cristo es válida, porque cuando dice unicidad está hablando del Dios manifestado en carne completo, divino y humano. Cuando usted habla del Hijo del Hombre, habla del hombre Jesucristo sin tener en cuenta que al mismo tiempo es Dios. Cuando habla del Padre, habla del ser divino sin tener en cuenta que también se manifestó en carne. Yo le decía a los hermanos una vez, digo, vea, el problema nuestro es que nosotros queremos hacer esto. Coger un bisturí y decir, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Eso no se puede hacer. No hay forma. El que yo estudie el cuerpo humano, diga, hermano, vamos a estudiar el cuerpo humano. El cuerpo humano está compuesto por cabeza, tronco y extremidades. Pero eso es teórico. Usted no encuentra en la calle cabeza andando por ahí, cuerpo por ahí y brazos y extremidades por ahí. Siempre están juntas. Y el día que usted la separe ya no tiene un cuerpo, tiene un poco de pedazos. El que yo diga que la divinidad y la humanidad son diferentes, no quiere decir que yo cojo un bisturí y las corto en dos. Estoy explicándolas, pero nunca las puedo dividir en términos reales. Un hombre me dijo a mí, pero es que Cristo pudo pecar porque era hombre. Digo, sí, pero no pudo pecar porque también era Dios.
qué momento del día Cristo dejó de ser Dios? ¿Y cómo hace un hombre que al mismo tiempo es Dios para pecar? Si la divinidad está en él. Entonces, teóricamente, el humano pudiera haber pecado, teóricamente. Pero en el caso concreto de Cristo, eso es imposible porque no me ha dejado solo el Padre. Nunca el cuerpo estuvo solo. Nunca hubo un cuerpo por ahí que se llamó Cristo y el Padre iba y venía y llegaba y salía. No, Él era la manifestación de Dios en carne. Pero sí se puede hablar en términos teóricos o retóricos que la divinidad y la humanidad son distintas, sin poderlas dividir. Yo puse un ejemplo que es burdo, pero es un ejemplo, solo como ejemplo. Usted tiene un caballo y tiene un asna, y usted las cruza, ¿y qué sale? Y el mulo es caballo, y es asno, pero es caballo y asno. Pero no hay forma de coger una cuchilla y cortar el caballo y el burro aparte. Ese es un ser único, y tan único que no se puede reproducir. Cristo no se casó por eso. Bueno, nos está pasando con eso como con todos los versículos de la Biblia. Que nosotros, porque la Biblia lo dice, decimos, así es. Él no está diciendo que eso es así. La Biblia habla del estado anímico de las personas, como si fuera una realidad, y es. Jesucristo como persona, en la hora de la muerte, nadie va con una persona a la muerte. Todo el mundo atraviesa ese canal solito. Entonces, el sentirse abandonado no quiere decir que lo está. Cité antes el versículo, no me ha dejado solo el Padre. El Padre nunca dejó a Cristo en el sentido de abandonarlo. Porque abandonar, la palabra abandonar es dejar como tirado una cosa por ahí. Pero claro, Dios precisamente no podía pasar por el túnel de la muerte porque Dios no muere. Así que el cuerpo, el ser humano tuvo que pasar solito. Esa es una experiencia que el divino no puede vivir. Pero volvemos a lo mismo, porque la Biblia sí nos da explicaciones, aunque no están explicadas, pero son explicaciones. Dice la Biblia que hemos creído en aquel que levantó a Cristo entre los muertos. ¿Cierto? Hablando de Abraham, capítulo 4 de Romanos. Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia, y no solo a él, sino también a nosotros, a los que hemos creído en aquel que levantó a Cristo entre los muertos. Ok, entonces el que levantó a Cristo de los muertos es el Padre. Pero Jesucristo dice, destruyan este templo y el Padre lo levantará. Sí, la respuesta está ahí. En términos reales, el Padre nunca abandonó a Jesucristo, nunca. Ni siquiera porque fue el que lo resucitó, era Él mismo. Yo lo levantaré. Pero en términos de experiencia humana, sí. Él tenía que pasar por la experiencia humana solo, igual que tuvo la sed solo. Porque Dios, ¿cómo va a tener sed? No puede. En su divinidad, Dios nunca tiene sed. Dice, si tuviera hambre no te pediría a ti de comer, pero no tiene hambre. No has oído, no has entendido que el Dios eterno es Jehová. No se fatiga con cansancio, pero Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo. Por eso es que digo yo
que usted no puede decir que Dios murió, aunque explique, bueno, que como era Dios y hombre, la parte humana de ese ser se murió, entonces se murió Dios. No. En Cristo, Él vivió unas experiencias puntuales en una naturaleza que no vivió en la otra. No compartieron eso, porque no se podía. Porque era imposible para Dios sentirlo. El Dios eterno es Jehová, que no se fatiga ni se cansa. Pero Jesucristo sí se cansó. Es decir, que vivió una experiencia en una naturaleza que no vivió en la otra. ¿Sí? Entonces nosotros, eso sí no lo podemos decir. Que Dios tuvo hambre, o que Dios se cansó, o que Dios se murió, o que Dios... No. Dios no resucitó. Dios no llora. Uno canta himnos que son sentimentales. Así llorará el Señor cuando un hijo de Él, de la iglesia, se quiere apartar. Es un himno. ¿Se acuerdan? De Merari Castro, algo así. Pero Dios no llora. De la iglesia se quiere apartar. Dios no llora. Claro que nosotros podríamos decir en un sentido figurado que Dios le duele o siente o le da dolor por una persona y que en ese sentido está como llorando, pero Dios no llora, no tiene lacrimales. Pero Cristo sí lloró físicamente lágrimas. Pero fíjese usted que en una naturaleza tiene una experiencia que no la tiene en la otra. Dios no nació. El hijo que nacerá de ti será llamado Hijo del Altísimo, pero no el Altísimo. Cristo no fue llamado el Altísimo, Cristo fue llamado Hijo del Altísimo. Porque la manifestación de su carne, eso es lo que es. Unidad en el sentido de que el Padre y el Hijo son uno. En ese sentido. Es decir, hay una unidad de criterio, unidad de persona. Pero sí, esa es la unicidad completa. Que Dios como tal y el Hijo como Dios es el mismo Padre, no hay otro Dios. Cuando yo tengo hambre, Álvaro tiene hambre. Nadie dice, no, la carne de Álvaro tiene hambre y el espíritu no. Álvaro tiene hambre. Álvaro se murió. Álvaro se enfermó. Pero Dios no sufre esas experiencias y lo estamos demostrando. Lo dice en Isaías. ¿No has oído que el Dios eterno no se fatiga ni se cansa? Así que el Espíritu, Dios Espíritu, no el Espíritu de Dios, sino Dios Espíritu, no se cansa. El espíritu del hombre no es como el espíritu de Dios. Es un ser también vulnerable. Dios el Padre en Cristo no era vulnerable. Porque nunca dejó de ser Dios. Entonces, por eso digo que esa explicación no es válida. Cristo tuvo experiencias que yo no he tenido en una naturaleza y en la otra. No digan lo que la Biblia no dice. Porque uno se enreda, es cuando uno empieza a decir lo que la Biblia no dice. Porque uno no quiere aceptar lo que está ahí. Ahí dice, si usted nunca hubiera estado en esta iglesia, ni hubiera y usted leyera eso, ¿qué entendía usted? Entonces, ¿cuál es el problema? Está escrito. Si a Dios no le dio miedo escribirlo, ¿yo por qué me da miedo creerlo? Sí, nosotros, es decir, la manifestación de Dios en carne no es aparente. Y eso que está diciendo el que lo predica es que no cree que Cristo tenía espíritu. Es que vean, no estamos hablando de espíritu, sino de Dios. Dios no es un espíritu, Dios es espíritu. Pero un hombre, si es un cuerpo, no es un hombre. Si Dios se manifestó en un hombre, tiene que ser un hombre completo. Es que nosotros queremos hacer como separación entre el espíritu y el cuerpo, se ven dos cosas distintas. Y no, es una persona. Entonces la Biblia nunca dice que Dios cogió, como dicen algunos,
y que una chaqueta y se vistió. Eso lo dijimos muchas veces, pero eso no es exacto. Dios no cogió una chaqueta de carne y se la puso. Dios se manifestó en un hombre completo, en un hombre, se hizo hombre. Si no, no sería un ser humano. Eso será una herejía, eso no es una posición. Claro. Yo enseñé sobre el señorío de Cristo por aquí, con peldaño a peldaño. No fue aquí que enseñé sobre el señorío. Si cuando Cristo era un feto de 3 meses, ya el Espíritu Santo le reveló a Isabel que ese era el Señor, va a adquirirlo en el bautismo si ya era Señor antes. Es que uno a veces no quiere aceptar lo que la Biblia dice. Esas son posiciones viejísimas, como veremos pronto esta tarde. Sí, ya era Señor. Era una tripita así, ya era Señor. Imagínense. Así que lo adquirió en el bautismo. No, es que Dios ha sido Señor siempre. Eso no fue en el bautismo. Y algunos piensan que el Señor fue bautizado en el Espíritu Santo. ¿Cómo Dios va a bautizar a Jesucristo con el Espíritu Santo? Eso sí no se puede hacer. Porque el Espíritu que está en él, imagínense, si la Biblia dice que Juan Bautista fue lleno del Espíritu desde el vientre de su madre. Ahora, yo pregunto, ¿cuándo recibió el Espíritu Santo Juan Bautista? ¿Quién lo bautizó con el Espíritu Santo? La única pista que tenemos que fue ese día que se volteó en el vientre de la mamá y lo bautizó a Jesucristo siendo un feto. No. Si Juan Bautista fue lleno del Espíritu Santo antes de nacer, ¿cómo voy yo a decir que Jesucristo sí lo recibió después? 30 años después. Eso sería un ridículo. Si eso es un imposible teológico. Usted no puede hacer al siervo mayor que su Señor. Se sale del marco de la divinidad. Pero es que el espíritu humano no es una persona. El espíritu humano es el hálito de vida de las personas. Entonces nosotros ya queremos hacer una persona independiente, una persona del cuerpo, otra persona del espíritu y otra persona de la divinidad, 3 personas en una sola persona. No es que una persona es eso, espíritu, alma y cuerpo. Es una persona, no son 3 cosas, es un ser. Claro, la muerte es humana. Nosotros lo que no queremos es aceptar a Cristo realmente como manifestación humana de Dios. Porque decir que Cristo era solamente un cuerpo, entonces no era un ser. No era un ser. Era solamente, como dicen, una chaqueta. Pero yo y mi chaqueta no somos una persona. No, ni zombie. Eso no hace ninguna trinidad, ni de personas distintas, ni nada. Trinidad es esto: 3 personas de la misma sustancia. Cristo nunca tuvo 3 sustancias. No tuvo la misma sustancia. Entonces, no veo cuál es el problema nuestro. Lo que pasa es que uno sí. Vea, nosotros fuimos trinitarios y todavía nos queda en la cabeza la idea trinitaria. Entonces, claro, queriendo cuidarnos, no caer otra vez allá, nos sale a relucir que nosotros sí no tenemos claro la unicidad. ¿Me entiendes? Dios se manifestó en una persona humana. Y una persona humana es toda una persona humana. Es decir, todo lo que una persona tiene no era independiente, era manifestación de Dios.
toda esa persona. Entonces, ¿qué dice? No es que tiene dos espíritus. No, no tiene dos espíritus. Tiene un espíritu. Tiene dos naturalezas. Dios no tiene un espíritu. ¿Me entiendes? Dios no tiene. Hay una explicación simple, pero que entre nosotros, imagínense, si no quieren aceptar que Cristo tiene un espíritu, porque ya que son dos. Porque la persona cree que ya, si tiene un espíritu, entonces es como otro ser. Lo primero que Dios hizo fue su imagen. Esa imagen tuvo una existencia antes de Belén. A esa imagen se le llamó el Verbo. El Verbo como tal tuvo una existencia antes que el mundo fuera, antes de la manifestación en carne. No se le puede llamar el Hijo porque no se le llama Hijo sino el Verbo. Pero es, porque él dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, era diferente a Dios, pero al mismo tiempo el Verbo era Dios. Era diferente, pero era la misma sustancia, era Dios. Porque no puede haber dos seres con la misma sustancia. Ese Verbo se hizo carne. Y ahora dice, yo tuve una gloria contigo allá, cuando era Verbo. Yo no veo ningún problema en eso. Entonces nosotros decimos, no, entonces es otro ser allá. Sí. Ni más ni menos. Pero algunos no quieren creer eso. Entonces, la idea es simple, pero nosotros a veces no recibimos porque tenemos, yo creo que no entendemos bien la unicidad. Entonces cualquier cosita dice, no, ahí caemos ya en dos. ¿Entiendes? Ya son dos. No, yo no veo ningún, para mí pues no veo ningún problema. Nosotros aparentemente tenemos dos espíritus, aunque realmente no tenemos dos espíritus. Tenemos un espíritu, el humano. Ese espíritu está dominado, poseído por el Espíritu de Dios, pero no tenemos otro espíritu. Yo no tengo dos espíritus, tengo un solo espíritu, que es el mío. Y el mío está fortalecido por el Espíritu de Dios, nada más. Así que yo no tengo dos espíritus. Tengo un solo espíritu. Así que usted dice, recibió el Espíritu Santo. La Biblia dice que recibió el bautismo del Espíritu Santo. Después en Gálatas le quita la palabra bautismo, pero uno sobreentiende que está refiriéndose a esa experiencia. Recibisteis el Espíritu por el asola, por el con fe. Pues estamos hablando del bautismo del Espíritu. No que yo recibí un espíritu aparte y que ahora tengo dos espíritus. Yo no tengo dos espíritus. Tengo un espíritu y tengo el dominio o la influencia del Espíritu Santo en mi vida. Y para poder compartir con eso, la Biblia dice que el que se une a Dios se hace un espíritu con Él. Así que mi espíritu se identificó con el de Él, pero no tengo dos. ¿Me comprende? Nosotros, el recibir el espíritu no es tener otro espíritu. Y el que yo reciba la obra del Espíritu en mi vida, no quiere decir que se me está agregando un espíritu. Es una obra de la influencia de Dios en mi vida que nosotros llamamos la obra del Espíritu Santo. El bautismo del Espíritu es dentro de la obra del Espíritu Santo una experiencia más, pero no es que voy a venir, que entonces que viene la presencia de Dios a mi vida, no. Yo entro al agua como en Ezequiel. No Ezequiel tu hermano, sino Ezequiel el otro. Dios no guarde. Yo entro al agua, le dice, el Espíritu me dijo que entrara al río, y yo entré hasta los tobillos. Ahora, pero no, entra más, entré hasta las rodillas. No es otro río, no estoy recibiendo otra cosa, estoy creciendo dentro del mismo río en una experiencia. Pero no, hasta los lomos, no es otro río, no es otra agua. Es un crecimiento en la misma experiencia. Y llegué hasta que me cubría. Entonces, yo no sé si es que nosotros no entendemos eso. A usted no se le mete nada y se le va a agregar. Ya recibí a Dios, ahí lo tengo.
ahora el Espíritu, ahora me viene otra persona y somos más trinitarios que ellos. Sí. No estamos recibiendo individuos adentro, tenemos un hotel ahí. Estamos creciendo en una experiencia en la dimensión del Espíritu. El inconverso viene del mundo, viene del desierto y llega aquí. Y ustedes, no sé si alguno fue nadador, pero yo fui nadador en mi buena época. Entonces uno iba a la piscina y en la piscina olímpica, antes de entrar a la piscina, había una piscinita pequeña como de 20 centímetros. Uno, antes de entrar a la piscina, tenía que entrar ahí, pararse ahí. ¿Para qué es eso? Para que la temperatura del cuerpo quede estabilizada, para que no le dé calambre cuando caiga allá. Entonces, claro, uno viene con los pies calientes de los zapatos y se mete allí, uy, qué fresquito, sabroso. Pero si te quedas ahí, siquiera 5 minutos, el agua no está fresca, porque es llanita y el sol le está dando. Pero está más fresca que los zapatos. Entonces, cuando tú llegas, tú te sientes muy fresco, porque pasaste de muy caliente a menos caliente, no más fresco. Ese día tú te sales de ahí y te metes, si tú vas aquí al rodadero, cuando el agua te da por aquí, está como tibia. Pero si te metes allá por aquí, tú abajo sientes que está fría. Entonces, el refresco que siente el alma sedienta cuando llega al culto, le agrada mucho, pero es apenas el charquito de antes de entrar, que está caliente, pero como él viene tan caliente, dice, ay, qué cosa tan linda. No, eso apenas es el charquito. Métete más. Pero no es que va ahora, recibió un espíritu y ahora recibe otro espíritu. Y el día que se bautizó, recibe otro espíritu. ¿Cuántos espíritus va a recibir? Cuando se habla del bautismo del Espíritu, lo que se dice son experiencias dentro de mi espíritu. Yo voy creciendo en Dios. Voy creciendo en Dios. Voy creciendo en Dios. Entonces yo no tengo más espíritus. Yo tengo un solo espíritu que es el mío. Y estoy fortalecido con el Espíritu de Dios. Entonces, nosotros necesitamos crecer en la experiencia del Espíritu. Pero no que vamos recibiendo un espíritu y otro, como recibiendo cosas. Fíjese usted lo que les voy a decir. No sé si lo han notado, y seguramente que sí lo han notado, pero como dije, hermano, a veces tiene proteína y no se te venga. El que cree en mí, como dice la Escritura, del cielo le cae el Espíritu Santo. ¿Y cómo sale de ahí? ¿Cómo entró? Se ve que entró antes, ¿cierto? Entonces, hermanos, ¿por qué no hemos inventado un poco de teorías que no las hemos leído en la Biblia, sino que a nosotros se nos ha metido por poner reglas? No, es que si uno dice que ya está salvo, entonces ni buscan el Espíritu Santo. ¿Por qué? ¿Por qué no lo van a buscar? ¿Acaso usted cuando se convirtió dejó de buscar a Dios? Y ya recibimos el Espíritu Santo. Y ahora oramos más. ¿Por qué? Porque sentimos ganas de buscar a Dios. Pero la gente se le mete que si a la gente le dicen la verdad, ah, no, hermano, si estoy delante ya no quiere Espíritu. ¿Por qué no lo van a querer? ¿Por qué a usted se le ocurre que no lo van a querer? Un invento nuestro. Porque creemos en los deberes, en cumplir con deberes. El hombre que tiene a Dios tiene una tendencia casi inexorable de crecer en la experiencia. Sí, pero está recibiendo el bautismo del Espíritu, que es una experiencia. Y eso sí es verdad. Recibiste la experiencia. Recibir es vivirla, no que le cae algo. Sí, eso no. Recibir no es que yo le cojo un billete a pesos a usted y lo recibe como físicamente. Cuando yo recibo una idea, no me dan nada. Yo recibo el mensaje que usted me da. ¿Cómo lo recibo? Creyéndolo, nada más. Ya.
Entonces nosotros decimos, recibió como tiene que metérsele algo nuevo, no sé, pero físico casi. La Biblia no dice eso. Dios está obrando aquí. Si usted recibiera el Espíritu como piensan, entonces el Espíritu lo sea una persona y no más. Pero como Dios está aquí en todos, en todas partes, influye al uno, influye al otro, y eso es lo que es recibir el bautismo del Espíritu Santo. La persona cree lo que él está viendo. Es que Cristo resucitó, pasó por las paredes. Entonces dice, entonces no es tan humano. No es que cuando usted resucite humano, usted también pasará por las paredes. Porque el cuerpo resucitado tiene una transformación. Entonces, puede pasar. Comió, podrá comer. Se comió un pescado. Lo que no puedo yo es, entonces comió. Pero como tengo un prejuicio de que no podía comer, me invento una explicación. No hay ninguna explicación, comió. Comió como dice ahí que comió. Ahora, subió al cielo. Claro. Si es que la resurrección es una transformación. Pero si la Biblia lo dice, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Si usted lo que piensa es que yo, una vez que resucito, no soy tan humano como cuando me sepultaron, ¿eso es lo que piensa? Eso es diferente. Ahora, que él me diga a mí, como lo entendí yo, que Cristo no era tan humano cuando lo enterraron, porque si hubiera sido tan humano no hubiera desaparecido allí, eso es otra cosa. Obviamente, no, pero escuche, no, deje de pensar, escuche, para que usted vea. Sí, es que uno si está por dentro antes, no escucha lo que está diciendo. Obviamente que si a mí me entierran, cuando yo resucite, yo, no Cristo, yo, no seré tan humano como cuando me enterraron, porque él lo acaba de decir. Lo que se siembra no es lo mismo que se recoge. Eso no es negación de la humanidad de Cristo, sino que es que eso es lo que vamos a vivir todos, Cristo y todos. Pero si es la carne resucitada en la nueva versión, eso quiere decir que las moléculas de los cuerpos tienen una fuerza llamada cohesión. La fuerza de cohesión es la que los mantiene juntos. En unos cuerpos es más fuerte que en otros, entonces eso es sólido, el agua tiene igual pero es más líquida, y el gas todavía es más suelto, pero igual tienen atracción. Pero si a mí me liberan de esa fuerza de cohesión, yo puedo disgregar mis moléculas y pasar por ahí, reunirlas otra vez y pasar por el otro lado. Y no tengo que enfrentarme ni estrellarme con las moléculas de ese cuerpo. Que eso sea lo que pasó en Cristo. Exactamente. No, es lo que digo. Es muy lógico. Entonces, no sé si esa es la forma o si sencillamente es una transformación que tiene el cuerpo también molecular que puede pasar y puede pasar para acá. Ahora, Cristo sí tenía que tener la capacidad de solidificarse más y menos, porque cuando lo tocaron no atravesaban las manos, lo tocaron. Pero cuando pasó por la pared, su cuerpo sí pasó. No, pero uno tiene que deducirlo. Cuando comió la comida no se cayó. No se cayó la comida, no cayó en el espacio. Entonces, quiere decir que él tenía una transformación como de desdoblarse y de solidificarse. ¿Cómo sea eso? Pues yo nunca he estado en ese trance, no me lo preguntes. Ya llegaremos allá y veremos, oye, esto es fácil. Pero eso sí, lo que se siembra no es lo que se recoge. Estamos esperando ser transformados a su misma semejanza, así como él fue transformado. Pero él subió en cuerpo. Lo que la Biblia no dice es que llevó la sangre, porque la sangre no puede heredar el reino de los cielos, porque se corrompe. Y la sangre la dejó el Señor aquí para nuestra salvación. Pero su cuerpo y sus huesos sí se fueron. Sí. Entonces, es decir,
Ya la transformación que sufre el cuerpo con la resurrección es otro cantar. Pero de pronto un hermano, un pastor me dice a mí, no, tú no entiendes glorificado. Entonces yo le pregunto, ¿qué Bueno, glorificado? lo mismo que transformarse. Tiene el mismo valor, el mismo contexto. Vean, la palabra no importa. Si usted dice que fue glorificado y eso significa una transformación, está bien. Y significa transformación y quiere decir una glorificación, está bien. No. No. El hombre del cuerpo de caerá material como el nuestro. No. No, la resurrección es una cosa especial. Adán era un ser para vivir aquí. Sin pecado, pero para vivir aquí. No pasaba por las paredes ni nada de eso. Bueno, no había paredes en esa época. Pero no pasaba por los árboles. Es que el cuerpo de la resurrección es otra cosa nueva. Pero eso es una cosa aparte de la divinidad. O él. Cuando Jesús dice que lo iban a despeñar, estaba en la ciudad, dice que se desapareció entre ellos. Pasó por medio de ellos. Sí. Después dice que cogieron piedra para darle y también dice que Dios. Vea. No, es porque nosotros estamos tratando de explicar las cosas que no tienen que ver con la divinidad de Jesucristo. Vea, a ver si el hermano en vez de leer la Biblia me presta atención. Vea, lo iban a apedrear, dice la Biblia, se salió de en medio de ellos. Lo que haya pasado la Biblia no lo explica, no lo expliquemos nosotros, por favor, porque es que en las explicaciones caemos en inventos. El Señor pudo poner los ciegos a todos y no los vio. Él pudo hacerse invisible y pudo pasar. No dice nada, entonces yo ¿por qué voy a decir nada? Salió de ellos. ¿Cómo? Bueno, hay muchas posibilidades, pero quédese ahí. Es que nosotros se nos da por explicar lo que Dios no nos ha explicado. No. Él dice que resucitó. Obviamente Cristo tuvo que pasar a través de las telas que lo estaban envolviendo, porque las telas estaban ahí. ¿Cómo pasó? Pasó. No diga como Dios ni nada, pasó. Es que nosotros cuando resucitemos no seremos Dios y vamos a pasar también. Sí. Es que nosotros enseguida queremos hacer que todo lo que le pasó a Cristo fue como Dios, cuando es extraordinario. Y si usted cree eso, Cristo sería solamente una ilusión. Cristo, la mayor parte de las cosas que hizo, y la hizo como hombre, porque para eso fue que vino aquí, a vivir como nosotros. Estar apelando a ser Dios cada rato, para esa gracia no hubiera venido, porque nosotros no podemos hacer eso. Él tiene que hacer la cosa como hombre, como humano, para que nosotros nos dé el ejemplo de que nosotros como humanos sí la podemos hacer. De pronto una que otra cosita Dios usó de su libertad y soberanía para actuar como Dios, pero básicamente Cristo actuó como hombre, porque Él vino a manifestarse como hombre para que nosotros pudiéramos tener alguien que se compadeciera de nosotros. Sí, claro, eso fue un milagro, eso no tiene nada que ver. Es un milagro igual que cualquier otro milagro. Vean, la figura de Cristo como Cordero no puede terminar hasta que el Señor no se lleve a la iglesia de aquí. Porque el Cordero es nuestra salvación y nuestra permanencia. Si desaparece el Cordero no tenemos nada. No se estén inquietos.
No, eso lo he dicho yo a veces. Vea, se formó una discusión de que si Cristo tenía dos naturalezas o una sola. Esa discusión es por esto, porque nosotros queremos hacer definiciones muy precisas y entonces nos queda fuera. Dice, no, como ellos piensan que naturaleza humana es adámica y por tanto pecadora, dice, no, Cristo no tuvo dos naturalezas, una sola, la divina. Pero eso no es verdad. Pero yo para que no hubiera entonces una discusión que no nos lleva a ninguna parte, a discutir si el huevo que se puso la gallina el sábado se puede comer o no, pues cómaselo si quiere, si no, bótelo. Un huevo no va a salvar a nadie. Entonces usemos de la dimensión humana, dimensión divina, ya, para que no pelear, para no discutir, porque es que lo que decía él, la transformación o la glorificación, sea muy bíblico. ¿Qué dice glorificación? Diga glorificación, entendiendo que eso quiere decir un estado distinto al material que tenía y que ya, eso es todo. O si dice transformación, dice, no, hermano, glorificación. Sí, hermano, glorificación. Porque usted entiende que eso es que se está refiriendo. La naturaleza humana no es pecaminosa. Es pecaminosa después que Adán pecó. Pero por naturaleza no lo es. Adán hubo un tiempo en que fue humano y no fue pecador. Lo que quiere decir que la naturaleza humana de por sí no es pecadora. Se hizo pecadora. Entonces Cristo pudo tener naturaleza humana de la que tuvo Adán antes de pecar, porque él nunca pecó. Entonces, pero si vamos a discutir por eso, digamos dimensión humana y dimensión divina, no discutamos porque eso no es tan grave. Lo que sí tenemos que entender claramente es que Él es Dios y es hombre a la vez. Llámelo como quiera, pero que sea eso. Pero no formemos una discusión que trae divisiones y que trae enfrentamientos que son innecesarios. ¿Me comprende? Ahora, si es una cosa ya seria, sí, pero esto no tiene seriedad, eso no. Sí, no es una cosa tan grave. Que uno quiera preguntar por tenerla lo más clara posible, ok, pero que no es trascendental. Entendiendo que es naturaleza humana como la que tenía Adán por la creación, no después del pecado. Después del pecado, Cristo no tiene una naturaleza así. Se acabó. Pónganse de pie, pues. Estos alumnos me